Ok, perfecto. Bueno, buenos días. El día de hoy damos inicio al quinto panel de prospectiva titulado Medicina Alternativa, o como don Ronald nos explicará, medicina integrativa, que es el concepto más acorde con los avances científicos que se han realizado a la fecha. Es un gusto de parte de la Vicerrectoría de Investigación estar colaborando con la Escuela de Medicina Veterinaria, específicamente con Carlos Alpizar y Andrea Pasos, que hombro a hombro hemos venido sacando tareas de evaluación y ahora de prospección. Y también, pues, obviamente con todo el apoyo de la dirección, don Enrique, doña Julia, y de ustedes panelistas. Hoy terminamos esta jornada maratónica de paneles donde hemos tenido panelistas nacionales de la escuela y también internacionales. Y hoy tenemos a Ronald Meléndez, que gracias al trabajo que ha venido haciendo y a su interés de participar en el panel, va a permitir, pues, realizar esta conclusión de la serie de paneles que hemos tenido a la fecha. Y muchas gracias también a todas las personas que están conectadas, ¿verdad? Que están mostrando interés y que también desean realizar la votación de las hipótesis al final del panel. Don Enrique, si gusta, le doy la palabra para que nos haga una bienvenida. Hola, buenos días. Hola, Ronald, buenos días, ¿cómo Enrique, estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Suerte. Igualmente, gracias, gracias. Gracias, Ronald, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos los presentes y a los que en el futuro vayan a escuchar estas grabaciones. Eh, este es el... Yo estoy muy triste porque este es el último panel de esta serie que gentilmente Carlos y su equipo nos han ayudado a organizar. Y la verdad que los últimos, los 4 que tuvimos durante la semana fueron, ya le usé la palabra, espectaculares, ¿verdad? Creo que todos coincidimos el valor tremendo que tiene para nuestra unidad y con el patrocinio directo de la Vicerrectoría de Investigación con base en un plan estratégico que tiene dicha Vicerrectoría para fortalecer la investigación en la Universidad Nacional y por ende la nuestra. Entonces, para hoy tenemos un tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo y le agradezco a Ronald que nos haya aceptado la invitación de explorar de explorar todo lo que tenga que ver con lo que yo llamo tal vez de forma equivocada, no sé si el término es conveniente, lo que llamo yo la medicina veterinaria no tradicional, ¿verdad? En donde yo veo, hablo con colegas en el campo hoy día que están usando técnicas y metodologías o enfoques diagnósticos o enfoques terapéuticos que yo llamo no tradicional. Repito, no sé si el concepto o el término está correcto, pero veo el tema de uso de la acupuntura, la mesoterapia, células madres, magnetismo, frecuencias de radio, cosas de ese tipo que están causando un impacto importantísimo en en la forma de abordar los casos que atendemos, ¿verdad? En donde no hay problemas de resistencia bacteriana o problemas de contaminaciones de carnes. Entonces creo que se amerita, se pone en el radar definitivamente, o hay que poner en el radar el investigar qué está pasando con todos estos nuevos métodos de diagnóstico no invasivos, de medicina no tradicional, etcétera, que para ponerla en el radar de desarrollo futuro de la Escuela de Medicina Veterinaria. De ahí vino la motivación de este panel de hoy. Y muchísimas gracias a Ronald, que los que no lo conocen es una gran persona, un gran amigo, y los que lo conocen estoy seguro que certifican lo que estoy diciendo, y una persona muy capaz, ¿verdad? Que estoy seguro que nos puede ahondar en esos temas y también acompañarnos en el futuro, probablemente en algunas actividades que queramos realizar. Ronald, muchísimas gracias. Con todo gusto. Empezamos. Carlos. Carlos, creo que ¿quién es el facilitador de Carlos? Adelante, Andrea.
Bien, sí, muchísimas gracias, doctor Pela, por la venida, por la apertura al panel de hoy. Y muchísimas gracias también al doctor Meléndez por aceptar la invitación y la participación en el último panel. Hoy me corresponde a mí la moderación. Entonces, antes de iniciar con la presentación del doctor Meléndez, voy a hacer una pequeña presentación del doctor y luego voy a comentarles la metodología que vamos a seguir para el día de hoy, que vamos a tener una pequeña variación. El tema de hoy, bueno, en realidad estaba propuesto como medicina alternativa. El doctor Meléndez va a presentarnos un concepto un poquito más amplio que viene a ser medicina integrativa en medicina veterinaria. Y la idea del panel de hoy era promover las rutas para aprovechar el potencial de la escuela en el uso efectivo de la medicina alternativa para afrontar los retos en investigación, desarrollo e innovación a los cuales se enfrentaría la Escuela de Medicina Veterinaria hacia 2033. El doctor Ronald Meléndez es médico veterinario de la universidad, graduado de la Universidad Nacional, hizo estudios de posgrado en Aberdeen, Escocia, y actualmente pues, está finalizando su doctorado en la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Su campo de acción es en cerdos y ha sido consultor internacional en esta temática y también ha desarrollado investigaciones en homeopatía con resultados en cerdos, ganado y pequeñas especies y lo mismo en el abordaje de la agricultura con el tema del arroyo en el café en el cantón de San Ramón. Para recordar nada más de la metodología, hoy el doctor Meléndez va a contar con 30 minutos, él es panelista único, va a contar con 30 minutos para hacer su presentación. Posteriormente vamos a proceder a hacer la votación en el software Coloring Sites, para el cual se va a compartir el link a través del chat que tenemos ahorita en el panel. Y se va a contar con un tiempo prudencial para hacer la votación de las hipótesis y posteriormente vamos a tener chance para que cualquier persona o el doctor Meléndez también quiera hacer comentarios finales, propuestas o cualquier otro comentario que quieran hacer al respecto. Entonces, doctor Meléndez, le cedo la palabra y a partir de este momento, 30 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, primero que nada, agradecerles el espacio. Realmente me sorprende porque precisamente este año 2023 empezamos con la idea en la parte privada también de consolidar algo más serio en lo que es el uso de algunas alternativas, como explicaba el doctor Capella. Y lo primero que yo hice, digamos, fue usar un término integrativo porque me parece que es, digamos, más coherente con lo que se quiere. Es decir, que anteriormente teníamos un término como una alternativa si era uno o era otro. Hoy sabemos que son complementarios. O sea, que podemos usar homeopatía con medicina alopática. Eso no va a cambiar en nada. Entonces, desde esa perspectiva, sí queremos, digamos, ir madurando este término. Siempre usé algo ahí de la medicina alternativa, ¿verdad? Para que nos quedara en firme. Y la idea es esa, que podamos ir avanzando y luego ver lo que está pasando. Esta medicina veterinaria que estamos hablando y que muy acertadamente la escuela veterinaria está tratando de hacer los cambios necesarios para fortalecer el currículum de medicina veterinaria, yo creo que es muy oportuno porque nos proporciona, digamos, bases importantes para mejorar lo que es la salud y el bienestar. Además, digamos, de la parte veterinaria, tanto en grandes como pequeñas, también la salud humana, porque tenemos temas que son inclusivos dentro de este tópico. Desde luego que en el caso de la medicina alternativa se basa en medicamentos naturales de origen animal y mineral, ¿verdad? Que normalmente al ser ingeridos por el paciente pueden aliviar las mismas enfermedades que ocurren en medicina alopática, sin provocar, y esto es muy importante remarcar, perdón, sin
provocar efectos secundarios. Algunas de las disciplinas que, digamos, tenemos las siguientes. Esto tengo que expresarles mi pesar porque en el 2012 tuvimos la oportunidad de tener centro de referencia para Latinoamérica en medicina china con énfasis en acupuntura para médicos y para veterinarios. Sin embargo, una decisión política echó al traste el proyecto, el cual lo lamento porque ahí sufrimos un retraso tremendo. Este tema es muy importante. Tenemos colegas que se han formado muy bien en la parte de acupuntura, pero también era la oportunidad de los costarricenses al perder esa oportunidad de que fueran operados con, digamos, 1 o 2 días después del hospital y no lo que pasa en las formas tradicionales, por ejemplo, a corazón abierto. Entonces, este es un tema que yo creo que luego podemos ver si pudiera rescatarse de la institución. Luego, para nombrar rápidamente, tenemos electroacupuntura, laser acupuntura, hay quiropuntura también, magnetoterapia, hay diferentes formas de la parte magnética, hay kinesiología holística, hay herbología china, hay reiki, fitoterapia o sonoterapia y la homeopatía, que es el tema que nos va a llevar. Dentro de la acupuntura, esta es una técnica, digamos, como hablábamos anteriormente, basada en la aplicación de delgadas agujas en puntos específicos en la anatomía de los animales, ¿verdad? Y el objetivo es estimular el sistema nervioso y aliviar el dolor que ocasionan los problemas de columna, artritis u otros padecimientos crónicos o degenerativos. También se usa dentro de estas terapias lo que se llama aromaterapia, ¿verdad? Que son aceites esenciales que se obtienen igual de hierbas, de plantas y árboles, que al ser inhalados por el paciente en combinación y dosis específicas, se puede fortalecer el sistema inmune, además con problemas respiratorios, y alivia mucho el estrés y la ansiedad. Creo que esta parte es muy importante dentro del componente de bienestar animal. Igual como ocurre con las flores de Bach, que son, digamos, una forma de combinación de muchas flores, ¿verdad? Que pueden ser útiles para combatir alergias, reduce mucho la fatiga y la ansiedad también entre los beneficios. ¿Verdad? Como un tratamiento coadyuvante basado en la insuflación de un gas en diversas vías por distintos métodos de oxígeno y ozono, que hace que los pacientes se les estimule el sistema inmune, los microorganismos, eliminar microorganismos patógenos y también, lo más importante, también la regeneración de tejidos, entre otros. Hay quiropraxia también, que es una técnica basada en la manipulación de la columna vertebral del paciente. Esto funciona muy bien en pequeñas especies, ¿verdad? Y también es un componente que lo tenemos, digamos, disponible. Hablando del tema en sí, primero que nada, quiero contarles que el creador de la homeopatía, el doctor Hahnemann, Samuel Hahnemann, realmente era un tipo genio. Lo interesante de esta anécdota que les voy a contar es porque la formación de él es médico humano. Luego se hizo químico también al mismo tiempo. Entonces, él, con esa perspectiva, ¿verdad? Comenzó a trabajar en el campo de la medicina y un día decidió no volver a trabajar en medicina. ¿Por qué? Porque él era un hombre casado, tenía 11 hijos, 9 varones, 2 mujeres, y una de las sorpresas fue que 2 de los hijos se murieron por enfermedades que él no pudo, desde el punto de vista médico,
contrarrestar. Entonces se alejó de la medicina veterinaria. Sin embargo, él comenzó a tener, digamos, una idea concreta de cuál campo iba a incursionar. Entonces, ahí es donde viene y comienza a desarrollar la homeopatía. La homeopatía proviene de dos vocablos griegos, que es el homeos, que es similar, y pathos, que es enfermedad o padecimiento. De hecho, que la homeopatía tiene exactamente el mismo origen y antigüedad que la medicina humana. Y esto es, digamos, reconocido a nivel mundial. El principio básico de la homeopatía es similia similibus curantur, que es que lo semejante cura lo semejante. Por eso es que los medicamentos van de escalas de dilución en forma decimal o centesimal varias veces, lo que se denomina la potencia del fármaco, y la dinamización, que es lo que consiste en agitar en sentido vertical las sustancias después de cada dilución. Tenemos una gran variedad de presentaciones, hay gotas, hay ampollas, hay linimentos, hay gotas nasales, colirios, hay comprimidos, hay óvulos, supositorios, pomadas, etcétera, entre la gama de productos que existen dentro, digamos, de la base de la medicina alopática. Ronald, con permiso, es que Perdón, sí. a veces se le queda pegado un poco el audio. Quizás le sugiero por este momento quitar la cámara para ver si mejora un poco la resolución. Yo no sé si todos han experimentado que se le ha ido pegando un poco el audio y la imagen. Déjame ver. Carlos, Sí, correcto. Carlos, en algunos momentos sí. Es cierto. Ahí, tal vez ahí, Sí, claro. don Ronald, ya con su video apagado, podemos escucharlo muy bien y ya cuando viene la discusión iniciamos con su video. Es que a veces cuando uno comparte video y también comparte la pantalla, se recarga un poco el ancho de banda, pero adelante, muchas gracias. Ok. Entonces, dentro de las cualidades que tenemos de realmente la medicina homeopática, es que todos los productos son naturales. Además son atóxicos, especialmente en, digamos, en momentos importantes del género humano, como es, por ejemplo, la gestación o en los recién nacidos o también pacientes geriátricos. Son inocuos, sin periodo de retiro, y eso es una gran ventaja que nos da, especialmente en el campo de la veterinaria, porque se utiliza en carne de leche, en avicultura y también en apicultura. No hay resistencia microbiana a los productos. Es compatible con cualquier tipo de terapias. La única terapia recomendada, por ejemplo, la homeopatía en explotaciones orgánicas, tiene esa versatilidad y aplicación y también en la parte económica. Y creo que los laboratorios tienen un estricto control de elaboración. Don Ronald, disculpe Sí. nuevamente, es que usted cuando yo estaba hablando apagó la cámara, pero volvió a encenderla. Y entonces si gusta puede apagarla para poder escucharlo mejor, porque nuevamente ahorita que habló por unos segundos se pegó Volvió. sí, se pegó el audio. Entonces puede... Fíjate ahí ahorita, Carlos, si me decís, porque el problema era que no estaba muy bien puestos los audífonos. Vieras que creo que es un tema de conexión, porque no lo escuchamos bien, pero si gusta, continúa o detenemos el video, ¿verdad? Para no verlo a usted y ver su presentación, y cuando usted termina ya lo empezamos a ver. ¿Qué le parece? Si gusta, dejamos solo el video. Perdón, la presentación. Ahora sí, adelante, don Ronald, y disculpe la molestia, pero sí queremos poder escucharlo lo mejor posible. Adelante. No hay cuidado, tengo 2 minutos más adelante.
Algo importante que debemos de mencionar es que a partir de los años de 1970 ya comenzó a diseminarse de una forma muy importante la homeopatía en el mundo. Por ejemplo, podemos ver que en Suiza hay más de 17.200 practicantes registrados. Es el mayor número por habitante en el mundo. Tenemos Alemania, más de 7.000 médicos homeópatas también legalmente registrados. En Francia, únicamente los médicos son los que pueden ejercer la medicina homeopática. En la Gran Bretaña, esto es muy interesante, la Gran Bretaña, el caso de Inglaterra, tiene un hospital exclusivo para homeopatía y ahí es donde están los mejores homeópatas del mundo en este momento. Puse Portugal y Holanda, bueno, en este caso es Países Bajos, donde no se reconoce la homeopatía como especialidad. En Estados Unidos, ya a partir de 1991, se animaron a los científicos a investigar el campo de la homeopatía. Los remedios homeopáticos sí están regulados por la FDA. En Canadá existen escuelas de homeopatía, pero no existen doctorados o grados legales, en este caso, de la homeopatía. En México, la homeopatía está muy bien aceptada e integrada a la seguridad social. Lo mismo en Cuba, Argentina, Brasil. En Brasil hay aproximadamente unos 1.200 médicos, dentro de los cuales 200 veterinarios son homeópatas, así como dentistas, farmacéuticos. Igual en India y en Nigeria y en Australia es alrededor de unos 450 a 500 homeópatas que existen. De ahí que la homeopatía, digamos, utiliza básicamente, decíamos, materias primas naturales provenientes de los 3 reinos que tiene el planeta. Estos son, digamos, macerados o triturados y se extraen las soluciones en alcohol y agua, que son las que se denominan la tintura madre. A partir de ahí se realizan diluciones altas empleando el mismo solvente, agua y alcohol, y en cada paso se golpea vigorosamente, digamos el caso del frasco, para darle el efecto de dinamización. Existen usos muy variados en el campo de la medicina veterinaria, desde animales domésticos, ¿verdad? En caballos, en vacas. Tenemos un caso importantísimo en acuacultura y especialmente en este país donde hay, digamos, empresas de alto volumen en la producción de tilapia, pero que también contrarresta mucho o nos preocupa los volúmenes de antibiótico que se utilizan. Tuvimos una experiencia muy grata, como lo decía Carlos dentro de la presentación inicial, que lo hicimos tal vez en una forma muy empírica, pero fue muy interesante porque un productor nos contó que tenía un cafetal y el cual estaba siendo afectado por roya. Entonces él lo que hizo fue dividir el cafetal en dos. En uno siguió usando el agroquímico que utilizaba y en la otra parte se probó la homeopatía. Los resultados fueron muy similares, es decir, no se pudo eliminar totalmente la roya, pero algo que sí rescata el productor o el agricultor en este caso fue que las matas tuvieron una mejor presentación, es decir, no se afectaron tanto como lo que fue el producto químico. Otro aspecto que tal vez encontramos que pudo ser, que no lo pudimos erradicar totalmente, fue la altura, porque la altura para la presentación de roya juega un papel muy importante, o sea, entre los 1.500 y 1.700 metros. Pero fue una experiencia que nos da un panorama que podemos utilizar, usos en la agricultura. En las tilapias, les decía que hay estanques de tilapia
yo nunca había oído en mi vida un tratamiento tan masivo de 47 kilos por tonelada de alimento para las tilapias, para ver si salvan, digamos, en este caso, alevines, etcétera, pero es algo que es exagerado. Y yo creo que es una cosa que nos compete y tenemos que llegar a tener, digamos, control de esto. En las pequeñas especies, definitivamente vemos que la utilización de la homeopatía ha sido muy incrementada en los últimos tiempos, especialmente en el caso de las mascotas, toda esta parte de alteración del comportamiento, especialmente por el pánico, por situaciones estresantes que viven los animales. Hoy hay, digamos, un aliado en ese bienestar de las pequeñas especies. No estoy diciendo en este caso, fue que no encontré la diapositiva para recordarme que esa misma forma que ella está haciendo, tomando la homeopatía, así se la dábamos en gotero a los cerdos y ellos mismos se alineaban para poderles ir dando el gotero, y eso fue bastante simpático y vimos que en el comportamiento realmente trabajó muy bien. Hay muchas formas de presentación, ya hablamos anteriormente de la homeopatía, las flores de Bach, y sí hubo que hacer cambios importantes cuando ya comenzamos a usar la homeopatía en sistemas de producción. Las presentaciones cambian definitivamente, porque ya no son botellitas de 10 cc, sino son litros y hasta galones. Entonces, pero ya esta parte también se ha ido superando en la parte de laboratorio. Igual para los cerdos, o sea, es una manera de comenzar a utilizar, a practicar en una especie que yo creo que si se sabe hacer es muy, digamos, muy importante. Los datos que voy a darles es de la experiencia que hicimos en 2 granjas en el lado de la meseta central y también en San Carlos. Y también debemos de nombrar que hay formas también que se administra la homeopatía para los equinos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en cuanto al uso de homeopatía en granjas porcinas, lo que hicimos fue que comenzamos de cero. Era una idea que teníamos nada más, que si dábamos homeopatía podíamos aumentar la defensa de los animales y iban a haber menos problemas en la salud. Sin embargo, creo que un factor determinante que nos encauzó a estos fue definitivamente el objetivo de eliminar completamente de la forma alopática el antibiótico en la parte de los cerdos. Esto con la finalidad de que habían posibilidades en ese momento de exportación de carne a Japón, y desde luego que esto es un requerimiento y es muy, muy riguroso. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a utilizar, en lugar de antibiótico alopático, un antibiótico homeopático, pero basado especialmente en una forma, digamos, preventiva, utilizando un estímulo del sistema inmune a través de un producto que se llama levante de defensas. Entonces, al igual en los cerdos, los problemas de estrés son tremendos en la parte de producción, especialmente en sobrepoblaciones, digamos, el ambiente, las instalaciones, el aire de esas granjas hace que ocurra mucha situación estresante. Y en el caso de la reproducción, si hay un animal que se estresa tremendamente al parto, son las cerdas. Entonces comenzamos a partir de ahí a movernos un poquito en la elaboración de programas, digamos, de protocolos. Y también hemos encontrado que Costa Rica es uno de los países más afectados por condiciones tropicales con respecto a las micotoxinas.
y esto es un inmunosupresor más todos los estresores que les decía de manejo. Entonces, lo que hicimos fue, utilizamos 2 granjas en puntos diferentes, poblaciones diferentes. Hay una, digamos, la primera granja es de 160 cerdas contra una granja de 3,200 cerdas. Hicimos un diagnóstico de situación de cada una de ellas. La base de datos, para una se usó el programa de PicCham y en el otro usamos BAM cerdos de la Escuela de Medicina Veterinaria. Hicimos más o menos un flujograma del esquema homeopático a seguir y era levantar las defensas primero en esos animales, luego identificar los agentes que más o menos frecuentaban estar presentes. Y hay aquí un componente importante, que es lo que se llama el desarrollo de isopatías. Isopatías es un procedimiento homeopático en la cual aislamos el agente, digamos el caso de una bacteria, el caso de E. coli, y igual se le hace una dilución muy importante y luego en esas concentraciones, digamos, muy bajas, es que se introduce el producto dentro del animal. Y de esta manera se cumple el principio homeopático que lo similar combate lo similar. Entonces, eso fue una parte importante. Luego, el antibiótico homeopático, que realmente era algo importante y creo que hoy y en los futuros, digamos, decenios, va a ser muy relevante, especialmente con el problema de salud pública que tenemos. Y desde luego que el handicap que tenemos aquí son los virus. Eso, especialmente el virus que yo estudio, el virus de Pierce, esto sí nos causó muchos problemillas en el proceso, pero bueno, como en todo, nada es perfecto. El levantadefensas que les estaba diciendo, que es un producto homeopático hecho, elaborado de silicia y equinacia, y se usó, digamos, faltándole 2 semanas a la cerda para el parto y luego se le continúa dando durante la lactancia. Aquí nos llamó 2 elementos importantes la atención. Uno era que tuvimos menos distocias en el proceso y también que las cerdas aumentaban la producción de leche. Esto tiene que ver mucho con lo que les hablaba del estrés, porque si uno comienza a mejorar el manejo del parto y el levantadefensas, ¿verdad? Hace que esto definitivamente fuera ese resultado positivo que tuvimos. A los lechones se les trataba igual con el levantadefensas cuando nacían. Un CC se les daba y después se llevaba en algunos protocolos que lo llevábamos hasta el destete. Eso mejoró también mucho la mortalidad en la lactancia y desde luego que eran insumos importantes para ver su comportamiento. La disminución en problemas respiratorios y diarreas. Históricamente, el uso de la homeopatía en la granja de las 3,200 cerdas erradicó por 8 meses las diarreas. Fue algo espectacular y que nunca se había tenido. O sea, decimos que hay granja porcina, hay diarreas. En este caso, esto fue muy sorprendente. También usamos, dentro del protocolo, comenzamos a ver la necesidad de usar un producto antimastítico. Y en este caso usamos la brionia con belladona y fitoloca como un producto homeopático para aumentar la producción de leche con la parte de los resinos. Entonces, esto yo creo que fue el componente que ayudó mucho en ese mejoramiento de la producción de leche. El antibiótico homeopático que hablamos es el que está compuesto de sulfur, bacticia, calcárea fluórica y dulcamara. Lo que hacíamos era que lo aplicábamos en los cerdos cuando empezaban las etapas, es decir,
etapa de engorde. Entonces, y lo poníamos en el agua o la comida. ¿Verdad? De lo que estuvimos haciendo con algunos patógenos también, para el caso de las isopatías. Les puse nada más un esquema, ustedes pueden, luego les doy el link de la revista para que ustedes corroboren los datos. Digamos, en la granja A, es la granja, digamos, pequeña, las 160 cerdas, y la granja B es la más grande. Vemos, por ejemplo, nada más voy a nombrar algo, las repeticiones. A pesar de las repeticiones, vemos que en la granja al principio teníamos una incidencia altísima de repeticiones, de 24,72, y que ya al año ya habíamos comenzado a llegar al parámetro meta, que era un 10%. En el caso de la granja B, la más grande, esta sí mantuvo. Pero veamos un caso interesante. La granja A, el número de nacidos vivos era de 11,23 y luego se bajó a 11,11. Esto, digamos, no es significativo desde el punto de vista de que muchas veces una cerda, digamos, con pocos lechones, y al hacer la sumatoria definitivamente hace que el parámetro se afecte. Pero en términos generales, digamos, los destetados, que es una cuestión muy importante, en el caso de la granja A pasó de 21,64 a 23,4 lechones. La granja B es de 22,4 a 23. Ese es un parámetro bastante, digamos, confiable y excelente. Un dato que hicimos, o sea, fue un inventario que se hizo, fue cuánto se ahorró en material para evitar los tratamientos por la forma convencional alopática. Y es increíble porque esto fueron más o menos de 2,500,000 inyecciones que se evitaron en todo el proceso entre las dos granjas. Hace que también sea un aspecto a tomar en cuenta. Aquí ligeramente unos gráficos para que vean cómo se comportaba. En azul están el año 2011, en el otro, el rojo está el 2013. Ahí podemos ver las diferencias que son importantes, lo que hablábamos en el nacidos por camada, así como los nacidos vivos también. Y algo que realmente fue una experiencia muy grata es que pudimos involucrar estudiantes para la aplicación de la terapia y que conocieran también a ciencia cierta qué era lo que queríamos. Entonces, en una de las granjas tuvimos una apertura completa para que estudiantes de medicina veterinaria pudieran estar presentes en este caso de investigación, que es un tema que quiero retomar al final, porque esto nos hace, digamos, abrir un campo importante donde el estudiante pueda estar empapado de lo que se está haciendo normalmente a campo. Igual, personas tal vez sin un grado importante de escolaridad o comprendieron y fueron gente muy honesta que nos ayudaron montones en aplicación de los tratamientos. Y esto fue, digamos, yo creo que un insumo destacable dentro del proceso. ¿Qué es lo que nos queda, digamos, como, digamos, como producto de todo esto lo que hicimos? Fue que se pudo demostrar que un cerdo puede salir libre desde que nace hasta llegar a la etapa final, libre de antibiótico. Y creo que por aquí es donde estamos dando una contribución importantísima a la parte de salud pública. Dentro de las hipótesis que he marcado. Nada más, tenemos pasaditos 30 minutos. Podemos contar con unos 5 minutos más, si le parece. Ok, sí, nada más presento lo de las hipótesis, Carlos. Gracias. Ok, muchas gracias. Perdón, Carlos y los facilitadores. Creo que podemos darle un poquito más de tiempo a Rona. La charla que nos ha dado ha sido interesantísima y en ausencia de otro expositor, creo que tenemos la mañana separada y podríamos aprovechar al máximo la presentación que les está haciendo. Es una propuesta, Carlos. ¿Qué les parece?
Adelante, adelante, nos parece. Claro, adelante. Ok, Pues, ya no me siento presionado entonces. tranquilo. Gracias. Vamos a ver, yo he marcado las hipótesis, la voy a leer porque creo que de ahí tenemos campo para discutir. Lo primero es el componente académico, ¿verdad? Con la integración al plan de estudios de la homeopatía veterinaria en la forma de medicina integrativa. Para ello es importante crear estudios también de especialización o posgrado en la oferta académica de la Escuela de Medicina Veterinaria, la UNA. Y esto es interesante porque unos años atrás hubieron una formación de médicos humanos donde participábamos veterinarios, agrónomos, farmacéuticos, pero digamos, a la hora de la realidad, eso no quedó plasmado en ese aspecto a que un currículum sea mejorado de acuerdo a la modernización de los sectores que hemos hablado. Entonces, creo que aquí este es un tema muy importante de tomarlo en cuenta. El otro aspecto que quería discutir con ustedes era lo del el desarrollo de I+D, en donde esta investigación y desarrollo involucre temas relevantes como es el uso del antibiótico homeopático, ¿verdad? Como respuesta al campo de la salud pública, evitando la resistencia antibiótica de las personas en los hospitales. Es muy lamentable y muy doloroso la casuística que tienen los hospitales en pacientes donde no hay nada que hacer porque hay una gran resistencia antibiótica. Y esto tiene que llamarnos la atención porque somos responsables, digamos, en el campo de la medicina veterinaria de evitar este problema que estamos también ocasionando muchas veces inconscientes, pero también en algunas veces conscientes. Esto me llama la atención porque, como en el caso de los cerdos, les nombré anteriormente los factores negativos que existen en la producción son las micotoxinas. Pues resulta que muchas veces la inmunosupresión y micotoxinas hace que se fomente la presentación de otras enfermedades que no tenían que ver nada con el origen, digamos, hepático, sino de inmunosupresión. Entonces, ¿qué es lo que hace el productor? Inmediatamente dobla las cantidades de antibiótico pensando que eso le va a ayudar a los cerdos y más bien viene y los cerdos comienzan a tener el problema. Entonces, de resistencia, de carnes contaminadas, etcétera, etcétera. El último aspecto que quería compartirles era que yo estoy muy entusiasmado que el día de mañana en la Escuela de Medicina Veterinaria se hagan investigaciones realmente rigurosas, porque yo creo, y lo digo con todo, digamos, con toda la confianza, de que muchas veces lo que estamos haciendo a nivel de medicina veterinaria con los programas de vacunación, los resultados no son los casi al azar los animales y los vacunamos sin saber lo que está pasando dentro de ellos. Es por eso que una de las sugerencias mías es que ojalá con las vacunas nosotros previamente pongamos un levantadefensas en los animales para ver realmente el resultado. Yo creo que esa es una debilidad que tenemos actualmente en la parte profesional nuestra y creo que a partir de ahí nosotros podemos realmente comenzar a ver perspectivas integrales de lo que se pueda hacer a futuro. Bueno, yo creo que por aquí me paro para ver si volvemos entonces a la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Meléndez, por la presentación. Creo Tom. que es momento de hacer la votación en Color Insights.
Carlos nos va a explicar un poquito la dinámica del programa para hacer la votación de las hipótesis y posteriormente vamos a proceder a hacer la votación y a revisar los resultados para dar paso al periodo de comentarios y consultas y demás. Carlos. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a don Ronald por por la presentación. Bueno, como les hemos venido explicando en los paneles, la idea es someter a votación las hipótesis que planteó don Ronald, las 3 hipótesis que planteó don Ronald, a fin de observar la reacción que tienen ustedes con respecto a que estas hipótesis se concreten en el plano de 10 años, es decir, al 2033. La herramienta que vamos a usar es una herramienta basada en el ábaco de Regner, que es un método prospectivo inventado por este doctor François Regner, en el cual se somete a valoración hipótesis y ustedes, a través de una escala de colores, seleccionan cuál es la reacción más acorde a ustedes que les genera la hipótesis y que les genera que esta hipótesis se concrete al año 2033, ¿verdad? Una vez que ustedes voten, inclusive don Ronald también puede votar como panelista y ustedes, personas participantes, también pueden votar esas hipótesis. Una vez que las voten, vamos a ver los resultados, ¿ok? Entonces, voy a ponerles el enlace en el chat de Zoom para que puedan hacer su hipótesis y también, si gustan, pueden dejar su comentario escrito, ¿verdad? Ahí en el sistemita también. Funciona tan sencillo como darle clic al enlace que les acabo de pasar. Don Ronald, también si gusta se lo voy a pasar al WhatsApp. Quizás le queda un poco más fácil contestarlo ahí mismo desde el teléfono. También se puede hacer para que no perdamos la conexión con usted a través de la computadora. Entonces también se lo puedo pasar por el WhatsApp. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vayan seleccionando los colores en razón de la reacción que le genera la hipótesis a que se concrete al año 2033. Una vez que terminan la votación de las 3 hipótesis, al final le dan check a una frase en francés, apretan escriben las 4 letras para identificar que ustedes no son un robot y le dan votar, ¿ok? Entonces vamos a dar un espacio para que inicien la votación y después vemos los resultados. Adelante. Habemos 23 personas, 22 personas votantes. Y acá tengo 16 votos.
Ok, vamos a ver unos minutos para que todos finalicen la votación para dar los resultados. Tenemos 18 resultados. Voy a esperar un poquito más. $19 personas. Solo nos restan 3. Ok, si les parece, entonces doy los resultados ya con estas 19 personas. Vamos a ver entonces qué es lo que hace el Color Insight, es que recupera, intenta identificar acuerdos, desacuerdos o la diversidad de las respuestas de la votación que ustedes dieron, ¿verdad? Acá tenemos 3 hipótesis y el Color Insights organiza las hipótesis según el primero muestra las hipótesis de mayor acuerdo y las últimas hipótesis pues son las hipótesis de menos acuerdo. Hay una hipótesis en donde hay un 47% de las personas acá presentes votaron que están totalmente de acuerdo y un 21% en acuerdo también. 10% dijo que estaba, que no sabía o no respondía y un 21% dijo que estaba totalmente en desacuerdo, y esa es la hipótesis referida a que al 2033 la Escuela de Medicina Veterinaria desarrollará investigación y desarrollo que involucre temas relevantes como el uso del antibiótico homeopático como respuesta al campo de la salud pública y eviten de la resistencia antibiótica de las personas en los hospitales. Enseguida hubo, con respecto a la hipótesis 1, en cuanto a que la escuela al 2033 desarrollará el componente académico con la integración al plan de estudios de la homeopatía veterinaria en la forma de medicina integrativa. Para ello es importante crear estudios de especialización o posgrado en la oferta académica de la Escuela de Medicina Veterinaria. Esta hipótesis tuvo más personas que no sabían y no respondían que la hipótesis anterior, la misma cantidad de personas que estuvieron totalmente en desacuerdo, un 20% estuvo en acuerdo y un 36% totalmente de acuerdo con esta hipótesis. Y la hipótesis 3, que la escuela al 2033 incorporará el producto Levante Defensas en los programas de vacunación en las diferentes especies con la finalidad de mejorar el efecto protector de las vacunas. Quizás esta hipótesis es la que menos acuerdo hacia el futuro nos muestra. Vean ustedes, casi que hubo la misma cantidad de personas que estuvieron en acuerdo y en desacuerdo, es la misma cantidad de personas que no sabían o estaban en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En esta hipótesis, 26% estuvieron totalmente de acuerdo, 21% de acuerdo, no sé, no respondo, 21%, en desacuerdo 15% y totalmente en desacuerdo 15%. Entonces, Carlos, te doy la palabra para los comentarios y discusión. Gracias, Carlos. Entonces, a partir de ahorita abrimos el espacio para que hagan sus observaciones, sus propuestas, sus comentarios.
Tengo ya la solicitud de dos participantes en orden, el doctor Carlos Luna y la doctora Alejandra Calderón. Adelante, doctor. No, Buenos no días sé. nuevamente. Ahora ¿Sí sí. me escucha? Ahora Sí. sí. Señora, adelante. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo. Los comentarios que voy a hacer en el marco de la discusión sana, ¿verdad? Ayer Carlos hablaba un poco hizo un comentario sobre qué íbamos a esperar en situaciones donde no se habla en el marco de la medicina basada en evidencias. Voy a referirme primero a ese comentario de don Carlos, porque en realidad la medicina es basada en evidencias, ¿verdad? La medicina que no se basa en evidencias no es medicina, es simple y sencillo. Ahora, lo que a veces se confunde es que se da a entender de que la medicina es solo medicamentos y cirugía, cuando existen una gran cantidad de terapias eficaces que han sido evaluadas apropiadamente y que se han mostrado eficacia, es decir, es medicina también. Entonces, por ejemplo, se han desarrollado electrodos que se usan, se implantan en el cerebro a nivel de ganglios basales, por ejemplo, y se activan incluso remotamente en pacientes con Parkinson y los libera de sus tremores, por ejemplo. No sé si han visto eso. Hoy en día se está hablando de estimulación transcraneal electromagnética para tratar la epilepsia. Hay una gran cantidad. Hoy en día se está usando, por ejemplo, diversas tecnologías para hacer combinadas con medicamentos, aumentan la eficacia de los medicamentos, por ejemplo, en los tumores. Entonces, en realidad todo eso es medicina, ¿no? Me parece que hablar de medicina alternativa es como medio capcioso porque existe medicina o no existe medicina y existe evidencia que la respalda o no la respalda. Partiendo de ahí, a mí me llama la atención siempre el tema de la homeopatía por una sencilla razón. Hasta el momento, la homeopatía, y lo quiero decir con mucha claridad, en el mundo, en estudios bien diseñados, no ha mostrado ninguna evidencia en la medicina. Tanto es así que países como Australia la tienen prohibida, no sé si ustedes saben, ¿no? Australia prohibió el uso de la homeopatía porque en los estudios serios realizados no se pudo mostrar evidencia de eficacia. Y aquí es muy importante tener en cuenta que la eficacia, para evaluar eficacia, existen diseños científicos o diseños de investigación que han sido aprobados por la comunidad internacional. ¿Cómo se evalúa eficacia? Bueno, ahí es donde a veces se tiene mucho problema porque hay muchos estudios que no cuentan con un diseño adecuado para evaluar eficacia, ¿verdad? En Francia, por ejemplo, hoy en día se está discutiendo, yo no sé si ya se aprobó o no, pero hace poco se estuvo debatiendo evitar el uso de homeopatía dentro de lo que eran los seguros sociales, porque precisamente tampoco se pudo demostrar en diferentes metaanálisis, revisiones sistemáticas que se hicieron para diferentes patologías, que eso funcionaba. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Es decir, hay muchas técnicas fuera de cirugía y fuera de medicamentos que han mostrado eficacia, pero hay otras que definitivamente no. Yo recuerdo una anécdota del profesor allá en Alemania. Había en el Instituto de Bioquímica una persona que hizo muchos estudios con homeopatía y la mayoría, el 99% de ellos fallidos. Y cuando en una ocasión, decía el profesor, hizo una presentación y para poder, después de muchos años de intentarlo,
tomó los datos que estaban dispersos entre muchos estudios, los juntó para armar un supuesto efecto o resultado de eficacia. Y eso, al final, bueno, resulta que había gente que conocía la tradición en las investigaciones y pudieron alertar de que había una manipulación de datos. Y lamentablemente, específicamente en ese campo, es muy común que los estudios que aparentemente muestran alguna eficacia generalmente tienen tremendos errores de diseño, sesgos evidentes, etcétera, ¿verdad? Y esto yo creo que es importante también discutirlo, ¿verdad? Abiertamente. Por ejemplo, yo tengo muchos años, yo no trato con cerdos, nunca, en realidad nunca ha sido un campo que me ha llamado la atención y todo el cuento, pero pues he tenido muchos estudiantes que les gusta ese campo y conozco un poco de cómo se utilizan exageradamente los antibacterianos. Lamentablemente es un problema tremendo. Y uno de los problemas que se dan es que en las porquerizas, y los que han sido estudiantes míos luego llegan a hablar conmigo, dice, profesor, todo lo que aprendimos sobre uso racional de los antibióticos, ahí no podemos ejercerlo, porque simple y sencillamente el dueño dice, no, métanle tanto de amoxicilina con tanta cosa. Es decir, nos hemos dado cuenta que desde hace muchísimos años en Costa Rica se subutilizan los antibacterianos a mansalva en la producción porcina, cuando en realidad no se necesitan. Y cuando yo veo los resultados que sin haber sido tenido un diseño como se espera, pero cuando yo veo que una finca le quitasen los antibióticos y continúan igual, es que lo que hace, en realidad me planteo esa hipótesis más fuertemente, que esos antibióticos realmente no se necesitaban y que más bien, como en eso sí estoy de acuerdo con el doctor Meléndez, que más bien estaban afectando a los animales. Y hoy en día sabemos, y cada vez es un objeto de mayor estudio en la investigación, digamos, moderna, lo que es importante, la microbiota intestinal para las defensas de los animales y de las personas. Entonces, si estás afectando la microbiota, no solamente estás afectando la inmunidad, sino también, hoy incluso se está hablando, bueno, existe un sistema nervioso a nivel intestinal que en neurociencia se le llama el cerebro intestinal, de una manera jocosa, y tiene una muy fuerte relación con el sistema inmune y también con la actividad nerviosa central cerebral. Y hoy en día se está investigando incluso que, por ejemplo, alteraciones en la microbiota influyen directamente sobre el cerebro intestinal y a su vez ejerce efectos a nivel central, modificando incluso el comportamiento. Entonces, alteraciones en la microbiota intestinal pueden llevar a problemas de comportamiento en seres humanos y en animales. Entonces, eso debemos, cuando se hace un diseño de investigación, debemos disecar esos efectos. O, por ejemplo, los efectos que se van a producir en una finca cuando no solamente vamos a aplicar un producto, sino que también estamos haciendo correcciones de manejo. Y entonces, en un diseño de investigación tenemos que involucrar todo esto. ¿Y a qué voy con todo este comentario? Porque para mí es muy preocupante que, digamos, áreas alternativas, entre comillas, que a nivel mundial, desde el punto de vista científico, han lamentablemente mostrado ineficacia. En el futuro en la escuela veterinaria estemos disponiendo recursos públicos para investigar algo que ya se sabe que no es eficaz. Entonces, es mi cuestionamiento, digamos, en este panel sobre qué tan permisible es el uso de fondos públicos para investigar algo
que, bueno, no es que yo lo diga, es que la evidencia lo dice, hasta el momento no ha sido eficaz, ¿verdad? No ha habido un estudio hecho bien diseñado donde la homeopatía sea mejor que el placebo. Es decir, y el efecto placebo, ustedes saben, salió hace 3 años un estudio que mostró que el efecto placebo en poblaciones humanas y animales en diferentes estudios está aumentando en magnitud. Es decir, que puede llegar a ser hasta de un 40% en algunos estudios, ¿verdad? ¿Y por qué se da? Por un montón de variables que muchas veces se dejan de lado, que son las que están influyendo en el desenlace de la enfermedad. Aquí vemos, por ejemplo, cuando estábamos atendiendo los casos en Opala, con manifestaciones nerviosas en bovinos, y que muchos colegas decían que eran nitritos, ¿verdad? Bueno, es increíble porque hablar de nitritos en suelos pobres, en pastos, forrajes en verano completamente sazones y es decir, no tener ni la menor idea de cómo es el metabolismo de los nitratos en el forraje, ¿verdad? Pero llegaban y los animales los movían del lugar donde estaban afectados, los metían a un corral, les daban heno, los alimentaban diferente, les metían un agua que provenía de otra fuente, era agua potable de la que consumía la gente. Y empiezan a modificar un montón de cosas, le ponían azul de metileno a la avena, y entonces decía que respondían porque era azul de metileno y a eso responden los nitritos. En realidad estaban respondiendo y nosotros lo demostramos, no hay metamoglobinemia, no hay nitratos altos en los forrajes, no pueden ser nitritos, es imposible, pero en realidad estaban respondiendo a todo el cambio que estaban haciendo con ellos. Y la causa era probablemente otra. Y entonces, yo no sé, mi inquietud es esa, ¿verdad? Mi inquietud es hasta qué punto, yo creo que es muy pertinente que la escuela, vamos a ver, se aboque en la investigación, en medicina no farmacológica, ¿verdad? A mí me parece que el control de los antibacterianos y eso de quitarle antibióticos a una finca y que sigan quedándose normal, pues nos dice mucho de que en realidad estamos usando más de la cuenta antibióticos y eso es algo que en realidad lo hemos sospechado desde hace tiempo, ¿verdad? Y entonces el futuro para lograr disminuir el uso de antibacterianos en animales de producción es en realidad cuáles son los detonantes metabólicos de manejo, etcétera, que están llevando a problemas de sobreutilización de fármacos y atacarlos por ese lado, ¿verdad? Bueno, nosotros hicimos alguna experiencia con bovinos lecheros y hemos visto que donde hay fincas donde hay estabilidad metabólica en las vacas, son fincas donde casi no tienen antibióticos en sus anaqueles. Y eso lo tenemos documentado, ¿verdad? Las fincas donde hay serios problemas de acidosis ruminal tienen cajas de antibióticos, no 2 frasquitos, no, tienen los antibióticos en cajas apiladas. Y de 3,000 litros que producen, 300, 250 van al caño porque son vacas tratadas con antibióticos. No tiene sentido, eso no es sostenible económicamente. Entonces, bueno, creo que ahí mejor termino mi intervención. La verdad que me ha agradado mucho el tema, me parece muy importante y que lo debatamos abiertamente, ¿verdad? Y por supuesto que mi intervención, repito, está dirigida a que se haga una discusión abierta y sana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luna, por la intervención. Entonces, vamos entonces a seguir con el orden de las personas que han pedido la palabra para dar continuidad al proceso de discusión. La doctora Alejandra Calderón y luego el doctor Juan Manuel Estrada. Doctora Calderón, si gusta. Sí, buenos días. Sí, bastante interesante el tema y dar la discusión.
Algo que hay que tomar en cuenta son los factores externos, por ejemplo, bueno, y internos también. Cuando se tiene que hacer una investigación clínica aquí en la escuela, tiene que tener un aval de la bienestar animal, de la Comisión de Bienestar Animal. Aquí no hay borradores de contratos previos informados, las veces que se han hecho, porque yo me acuerdo que nosotros hicimos una investigación con un fármaco, fue muy difícil conseguir el aval, ¿verdad? De esos premios, está bien, o sea, sí se tiene que velar por el bienestar animal, pero nos decían, tiene que presentar el contrato previo y eso se tenía que hacer desde cero, ¿verdad? O sea, la Comisión de Bienestar Animal no da un ejemplo, entonces ya eso es un aliciente para que no se investigue en esa área, ¿verdad? Porque es una traba. La otra traba, que es bastante importante, son los permisos del CONAGEBIO, ¿verdad? Porque si se va a hacer una bioprospección, entonces se tiene que sacar permisos. Existe convenio marco del CONAGEBIO con la UNA, pero ese es inexistente, porque yo estoy trabajando un proyecto con un convenio marco y llevo 1 año y medio tratando de sacar el permiso. Entonces, y para una investigación básica, que es más fácil de conseguir un permiso. O sea que para una bioprospección es casi imposible sacar un permiso. Entonces, esas cosas son las que me hacen a mí decir que para dentro de 10 años eso no va a ser posible. Si no se trabaja en esos puntos. Igual con investigación básica, es imposible ir trabajando esas cosas si no hay un convenio real con AGEU para poder aligerar los trámites. Ok, doctora, ¿terminó su intervención, doctora? Sí, correcto. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Entonces, la doctora Calderón, aduciendo el tema de la parte de consecución de permisos y demás. Bien, continuamos entonces con el doctor Juan Manuel Estrado. Doctor, adelante. Buenas tardes, Ronald, gracias por la presentación y compañeros. Como lo menciona el doctor Carlos Luna, la idea es, a través de todas estas charlas que hemos tenido en la semana, es tener una discusión abierta y sana, ¿verdad? Esto yo lo discutí con Carlos Alberto también. El tema puede ser un poquito polémico, sobre todo para quienes estamos formados en medicina convencional, que para mí desafortunadamente, como dijo el doctor Carlos Luna, es la única. Mi formación incluyó casi terminar la carrera de microbiología en la UCR, hice medicina veterinaria en la Universidad Nacional y fui formado, digo yo, con una orientación científica y además pues he tenido la oportunidad de rodar bastante haciendo cursos cortos, seminarios, pasantías, el posgrado, etcétera. Y todo está basado en medicina, digámosle, convencional. Para mí, y de lo que he visto en otros países también, es algo así como el partido de medicina basada en evidencia contra todas las demás, ¿verdad? Yo creo en la medicina donde yo aplico la anatomía, donde puedo identificar una estructura con disección, donde puedo hacer tinciones histológicas y decir, mire, ese es el bichito, la estructura que está jodida o que vamos a reparar, o hago tinciones histopatológicas, hago cultivos, hago imágenes médicas, ultrasonido y ahora con las maravillas que se puede hacer con TAC y resonancia magnética. Entonces, yo necesito ver, identificar la estructura para poder plantear una línea de terapia que según la evidencia científica y las múltiples publicaciones me dicen que da resultado, ¿verdad? Entonces, eso es el tipo de medicina sin ánimo de polemizar con Ronald o con otro montón de amigos y colegas que puedan estar incursionando en otras áreas de medicina. Básicamente por ahí viene. Yo creo que es importante insistir
en que debemos aplicar el método científico, cuantificar, medir, ver. Yo soy como Santo Tomás, ver para creer, ¿verdad? No puedo hablar de supuestas estructuras que no se pueden teñir o demostrar, ¿verdad? Es un poco difícil. Sin embargo, yo soy muy escéptico. Si a mí me convencen de que eso existe y funciona, sería el primero en aplicarlo. Yo soy también en eso muy abierto de mente si me convencen. Aquí quisiera hacer una aclaración. Medicina regenerativa. Medicina regenerativa no es medicina alternativa, ni es medicina integrativa. Medicina regenerativa implica usar células madre, y esto lo hago, esta acotación, porque se tiende a mezclar medicina regenerativa con medicinas alternativas. Medicina regenerativa es el uso de células madre, las cuales se pueden aislar, multiplicar, se pueden teñir, se pueden congelar, descongelar, implantar, darle seguimiento a los resultados clínicos con ultrasonido o con una serie de métodos objetivos que nos dicen que realmente sí sirvió el tratamiento. También medicina regenerativa implica el uso de factores de crecimiento, de nuevo, totalmente identificados, incluso hasta se consiguen sintéticos. Y también implica el uso de andamios tisulares, ¿verdad? Son andamios 3D que, por ejemplo, recientemente la escuela adquirió una impresora 3D, la tenemos en el laboratorio nuestro para poder fabricar cartílago articular, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, o la famosa oreja o la válvula cardíaca, ¿verdad? Todo eso es lo que se está haciendo en medicina de avanzada. Definitivamente medicina regenerativa no es medicina alternativa. Eso era una aclaración que quería hacer. Medicina regenerativa es medicina basada en evidencia. Básicamente eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Estrada, por la intervención. Bueno, no tengo por ahorita más solicitudes de intervenciones. No sé si alguien por ahí que no haya levantado la mano quisiera hacer otro comentario. Si no, entonces quedaríamos entonces con palabras de cierre del doctor Enrique Capella y dar cierre pues a la actividad en realidad, ya en el último panel, ¿verdad? Y pues hacer una condensación de lo que aquí se ha discutido, de las ideas principales y de las posibles rutas a seguir con base en lo que hoy hemos conversado. El doctor, para ver, No sé, doctor no, Meléndez. la palabra, digamos. Ok, doctor Meléndez, adelante. No le escuchamos en este Doctor, momento. si puede abrir el micrófono, por favor. Ronald, no se escucha, no se escucha. Ya, ahora sí. Ahí te vemos y te escuchamos. Adelante. Ok. A mí me gustaría, porque va a quedar una nebulosa en el ambiente, y quisiera retomar los comentarios. Primero que nada, de Carlos, ¿verdad? Al cual le envío un saludo, siempre cero crítico que ha sido. Igual para saludo al doctor Juan Manuel Estrada y para Alejandra. Vamos a ver, hay una cosa que a mí siempre por los años que estuve por allá me llamó mucho la atención, y es, digamos, cuáles son los hilos comunicantes que tenemos como escuela, como responsabilidad ante la sociedad. Muchas veces nos arrogamos el derecho de que estamos detrás de un escritorio universitario y que de ahí generalmente creemos que estamos acorde con el ambiente o la parte internacional, en el caso de, digamos, de la comunicación que tengamos, ya sea con estudiantes, etcétera, y las investigaciones. Sí comparto con Carlos y precisamente que falta mucha rigurosidad, pero yo creo que también es una responsabilidad de la Escuela de Medicina Veterinaria evitar ignorancias. Si es que creemos que una
medicina, como la que estábamos hablando, alternativa, pueda seguir en un empirismo. La única forma que se combate el empirismo es con conocimiento. Y el conocimiento se genera desde la universidad, desde la Escuela de Medicina Veterinaria. Entonces, lo que nosotros hemos visto a través de los años, en el caso de los antibióticos, es una realidad y es cierto, pero también hay una realidad que muchas veces no hablamos el lenguaje de los productores. Entonces nosotros tenemos que darle respuestas a los productores, a los gremios. Y muchas veces eso es un problema que arrastramos en donde no existe esa comunicación. Yo me acuerdo una anécdota con un productor de cerdos en San Rafael de Ojo de Agua, que llevábamos los estudiantes y le decíamos que utilizara el programa BAM para llevar mejor los datos y que fuera más rentable y más productivo. Y él le decía a los estudiantes, no me interesa desde el punto de vista que yo lo que necesito es saber qué tengo en la bolsa izquierda para pagar al día siguiente los gastos de la granja. Entonces, esa es la realidad que hay veces uno se topa. Ahora, en el caso de, digamos, de lo que hablaba Juan Manuel, o sea, respeto el concepto, pero también nosotros hemos visto, y eso es lo que es difícil, porque comenzar desde cero, hacer aunque sea una investigación empírica para dar respuesta a una necesidad de país, yo creo que por ahí es donde van a surgir ideas o posibilidades de que cada día la Escuela de Medicina Veterinaria esté más identificada con el sector productivo y desde luego, por ejemplo, si hay defectos en las investigaciones, creo que nadie más que la Escuela de Medicina Veterinaria a llamar la atención sobre lo que se está haciendo. Pero igual, o sea, hay veces hay veces son corrientes. Una cosa es cuando se trabaja con animales individuales, como el caso de los equinos, o cuando trabajamos con animales de producción, como es la parte porcicultura, como es la parte de avicultura. Hay condiciones que cambian. Y entonces pienso que ahí ahora hay varios estudios en una revista que se llama Homeopathic, en la cual ya hay estudios formales que se están haciendo, por ejemplo, en pingüinos, utilizando levantadefensas o la equinacia. Entonces, valdría la pena también revisar qué es lo que se tiene. Y me parece que sí, muy respetable de los comentarios que han hecho, pero creo que es un factor que creo que siempre hemos carecido de lo que es estar en escuela, ver la realidad y realmente dar respuesta a los sectores. Gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Meléndez, por la intervención. Igual, no sé si alguien más tiene algo más que aportar, que no haya indicado a través del software, del programa de Zoom. Si no, entonces podríamos entonces pasar con el cierre que nos va a brindar el doctor Enrique Capella para dar finalización entonces a la actividad y al panel de hoy. Adelante, doctor Capella. Hola, bueno, al igual que, como lo dije en la introducción, al igual que los otros paneles, creo que la discusión que hemos tenido hoy, que tuvimos en los demás paneles, también justifica el proceso que estamos haciendo, mediante el cual se pueden analizar cosas que de otra forma no hay un espacio para hacerlo. Y le agradecemos muchísimo a Ronald, gran amigo, es compañero de grabación y un excelente colega y de una vasta experiencia en su campo profesional, reconocido a nivel nacional e internacional. Su participación hoy y la información que nos compartió me pareció a mí sumamente interesante. No, la polémica y la discusión que acabamos de escuchar me parece que lo que refleja es la necesidad de seguir conversando sobre ese tema. Hay cosas en los paneles en las cuales hemos coincidido de una forma inmediata y hay otras cosas en las cuales hay
hay diversidad de criterios. A mí me encanta cuando hay diversidad de criterios porque es cuando uno puede confrontar ideas y uno puede discutir y crear cosas nuevas. Qué aburrido es cuando todo el mundo va como el ganadito, directo al corral y todo el mundo se mete y no pasa nada. Qué bonito que hay que es cuando tenemos ese tipo de oportunidad de confrontar ideas y discutirlas en un ambiente sano, académico, respetando a las personas, etcétera, como ha sido el día de hoy. A mí me queda la sensación de que este es un tema, ya la verdad que no sé qué nombre darle, pero sí sé que en el medio costarricense a nivel internacional hay gente trabajando de forma muy exitosa con técnicas, yo le llamo no tradicionales, perdóneme si uso el término incorrecto, y me parece que amerita que se tomen en cuenta y que analicemos de una forma profesional en cuáles deberíamos estar incursionando y en cuáles no, pero con una decisión que sea razonada, ¿verdad? De una forma en que sea argumentada, que el día de mañana alguien venga a decir, ¿por qué la escuela no trabajó en esto? Bueno, y sacar en ese momento los argumentos por los cuales se tomaron esas decisiones, y no simplemente porque hay un gusto hacia un lado o hacia el otro, o hay una herencia educacional que no nos deja algunas veces ver un lado o el otro, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que dentro de los proyectos de la Escuela de Medicina Veterinaria sería muy valioso poder colocar ese tema en la mesa de trabajo, en la mesa de dibujo, discutirla, profundizarla y tomar decisiones inteligentes, decisiones argumentadas que nos permitan avanzar hacia un mundo mejor, ¿verdad? Donde podamos realmente contribuir al concepto de una salud. De manera que yo en lo personal sí creo que debemos seguir analizando el tema en lo personal. Me gustaría en un futuro volver a discutirlo un poquito más a fondo, si se genera un foro para ello. Sin embargo, por el momento, la información que hemos obtenido es valiosísima. Yo quedo muy satisfecho con las sesiones. Y ya que esta es el último panel, también quisiera aprovechar para, una vez más, agradecerle a Carlos Alpizar, a Andrea Pasos y a Carlos Alberto Montero y sus compañeros de trabajo, porque han hecho una excelente labor, preparando, planificando, facilitando este proceso. Estoy ansioso, muy ansioso de ver, digamos, la documentación que se genere, socializarla, validarla y con base en eso también salir perdón, quise el término que use algunas veces, que use en este momento el término que algunas veces uso, salir a cacaraquear lo que hemos construido en esta semana y no usarlo como un momento académico que se archiva, sino como una etapa del proceso en el que estamos, que construye o ayuda a construir la visión que tenemos de mejorar, fortalecer la investigación en medicina veterinaria. Ustedes escucharon ayer al don Jorge Herrera, el enorme apoyo que nos está dando en este proceso. También saben que todo esto que estamos hablando, de alguna forma u otra, se vincula, y lo digo directa o indirectamente, algunas veces más directa que indirectamente, con otros proyectos que hemos venido trabajando en esta administración, como es el hospital escuela, como es la parte de zonificación y nueva infraestructura, y así sucesivamente, ¿verdad? Temas que queremos seguir trabajando y lo que se ha producido y lo que se ha cosechado, si me permite el término, en estos paneles, alimenta tremendamente de gasolina para alimentar esas máquinas y meterles propulsión y seguir avanzando en el proceso en que hemos estado. De manera que me siento sumamente satisfecho, les agradezco a todos los panelistas que han participado, a las personas que han estado en audiencia con sus participaciones, comentarios, discusiones, aportes en la valoración de las hipótesis, etcétera. Cerrando ya el ciclo del panel de esta semana con el compromiso
de que estoy seguro de que vamos a continuar teniendo el apoyo de Carlos, de André y Carlos Alberto y su equipo para sacar la documentación, pero no solamente sacar la documentación, sino materializar las acciones que como comunidad estaríamos ya en la obligación de poner en marcha para hacer válidas las hipótesis que hemos construido y de las cuales hemos priorizado por consenso. Entonces, ese es el compromiso de Julia y mío en ese sentido, y sabemos que vamos a tener mucho apoyo de parte de todos ustedes para poder seguir adelante en este proceso en el que nos hemos embarcado. De nuevo, muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana y el lunes con nuevas energías para seguir trabajando y empezando a enfrentar el primer ciclo del 2023, que sabemos que tiene grandes retos y estoy seguro que vamos a dar lo mejor de lo mejor. Que tengan un lindo fin de semana y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Capela, por el cierre. Creo que palabras muy atinadas. Vamos a tener también unas palabras de cierre de parte de don Carlos Montero. También agradecer al doctor Capela por el reconocimiento de parte de todo el equipo, porque es un trabajo que se ha hecho con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Y de mi parte también agradecerle a todos la participación, al doctor Meléndez por la participación de hoy. Para mí ha sido un gusto servir de moderador en estas dos paneles. Y con esto, pues entonces me despido. Quedamos con las palabras de don Carlos Montero. Don Carlos, adelante. Muchas gracias, Carlos, y también muchas gracias, don Enrique, por el reconocimiento, y gracias a todos por la participación, a don Ronald por sus palabras, por su presentación y lo que nos mostró hoy. Yo estoy muy contento en todos los paneles. Esto siento que no solo es gasolina para la Escuela de Medicina Veterinaria, sino también para mí, para continuar haciendo este tipo de actividades prospectivas en otras unidades académicas de toda la Universidad Nacional, pero también gasolina para lo que viene, que es construir entre todos el plan de acción que nos va a permitir identificar esa hoja de ruta para llegar a concretar esas hipótesis, ojalá antes de los 10 años. También muy contento porque siento que estamos construyendo universidad, y construir universidad es evidenciar diversidad y debatir paradigmas. Yo siento que eso como Universidad Nacional nos falta. Sabemos que las universidades que están en otro nivel de construcción de conocimiento tienen discusiones paradigmáticas, ¿verdad? Y lo que hoy se presentó aquí es una discusión paradigmática de la construcción de la ciencia que me parece muy importante, ¿verdad? Dar ese espacio a opiniones diversas que puedan ser sometidas a estudios rigurosos. Y eso creo que es muy valioso en el panel de hoy, tanto como en los paneles anteriores, ¿verdad? No me queda más, también agradecer a Carlos Alpizar, a Andrea Pasos, a Maritza, por todo el esfuerzo en estos 5 paneles. Ayer estaba haciendo datos, en cada panel han participado más de 22 personas, y sumando todas las personas que hemos tenido, llegamos aproximadamente a más de 120 personas que se han enlazado en estos 5 días. Es decir, don Enrique no me deja mentir, el viernes le escribí un mensaje de que estaba preocupado porque no sabía cómo iba a ser la recepción de ustedes en este panel, ¿verdad? Porque ustedes se dieron cuenta, no había un mecanismo de confirmación de los paneles, de las personas asistentes, de los panelistas sí, pero de las personas asistentes no. Y eso me tenía un poco inquieto. Pero hoy, después de 5 paneles, creo que la escuela está comprometida con este proceso y que poco a poco hemos venido ganando legitimidad en cuanto a esto. El proceso de evaluación que se realizó el año pasado creo que otorgó legitimidad para la rigurosidad científica que amerita
apoyar, asesorar a una escuela de alto prestigio como la Escuela de Medicina Veterinaria. Y creo que hoy, después de 5 paneles, pues cumplimos actividades a la misma altura de la rigurosidad científica con la cual ustedes educan, enseñan e investigan en la Universidad Nacional. Y eso me agrada mucho. Muchas gracias a todos y seguimos con el plan de acción. Pronto van a ser invitados a las actividades de formulación propiamente del cómo vamos a llegar a construir esos escenarios en los próximos 10 años. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Provecho. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Medina. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana y gracias a Ronald. Hasta luego. Gracias, de Muy veras, bien. gracias. Gracias. Gracias, saludos. Lola, muchas gracias. Ya se va. Muchas gracias, Carlos. Que estés bien. Nos vemos.